que los invito a abrir Oseas en el capítulo 9. Bien, mis hermanos, entonces vamos a leer el capítulo completo de Oseas 9 y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todo lo que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto lo recogerá, Memphis lo enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gaaba. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Amén. Como se pueden dar cuenta, es un texto bien complejo, así que les pido que estén orando por mí, porque es algo muy fuerte, pero está en la palabra del Señor, y si está en la palabra es de bendición para nuestras vidas. Pero antes de entrar de lleno en el texto, quiero recordarles lo que ya vimos hace más de 3 meses aproximadamente en los otros 8 capítulos, de una manera muy breve. El contexto histórico donde ocurre este libro de Oseas era después de la muerte del rey Salomón. Ahí Israel era una sola nación y después con los hijos de Salomón se dividieron en la tribu del norte o en las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Las del norte se llamaron Israel o Efraín, que es lo que hemos leído en el texto, y las del sur en la tribu de Judá o el reino de Judá. Y esto ocurrió cerca del 930 a.C.
Nuestro foco va a ser en el reino del norte, porque ahí vivía el profeta Oseas. Este profeta vivió y vio pasar a muchos reyes por este reino. Y todos coincidían en lo mismo, en que todos no querían estar con Dios. Todos lo aborrecían, querían hacer su voluntad, ejercer su liderazgo sobre la nación. Y Oseas, inspirado por el Señor, utilizó su matrimonio con Gomer, mostrando el paralelo entre la relación de ellos con la relación de Dios con Israel. Cómo este hombre con esa mujer adúltera construyeron matrimonio. Y cómo Dios, por otro lado, estaba con Israel, que era un Israel que no quería estar con él, que constantemente buscaba estar con los ídolos. Como dice él mismo, fornicaba una y otra vez con sus ídolos. Entonces el foco del libro muestra la infidelidad de la esposa de Gomer, pero también muestra la infidelidad de Israel con el Dios que los liberó, con el Dios que hizo un pacto con aquella nación, con el Dios que esperaba guiarlos a la tierra prometida, pero ellos prefirieron ir con sus ídolos. Eso muy a grandes rasgos lo que hemos visto, y hoy día vamos a profundizar entonces en el capítulo 9. Y para partir quería contarles una historia. Había una vez un hombre que iba a recibir unas visitas bien importantes en su casa. Este hombre vivía en un barrio que era un poco complejo. Nosotros acá en Santiago sabemos mucho de eso, de los barrios complejos, donde vemos que la droga, la perversión, etcétera, está en todos lados. En cada esquina uno puede contemplarlo. Ese es el barrio que estamos hablando. Y este hombre estaba preocupado porque sabía que las visitas eran muy importantes y que estaba ese peligro en la calle. En ese tiempo de esta historia no existían los autos, por lo tanto las personas iban a llegar caminando. Entonces él estaba muy atento para ver si entraban al barrio para ir a buscarlo, para que no les pasara nada malo. Y él, observando por su ventana, empieza a ver que la gente empieza a moverse. Empiezan todos a ir hacia un cierto sector. Y él inmediatamente dijo, deben venir mis invitados. Por eso la gente se está moviendo y ya van a querer hacerles daño. Por lo tanto, salió apurado y corrió a buscarlos, los vio a la distancia hasta que llegó a ellos. Los abrazó, los saludó con mucha reverencia, porque eran muy importantes para él. Y comenzaron a irse a la casa y toda la gente del barrio muy atentos a ver qué pasaba, porque sabían que ellos no eran de ahí. El problema ocurrió una vez que ellos lograron entrar a la casa. Empezó a oscurecerse. Por lo tanto, este dueño de casa empezó a prepararles la cena y en eso empezó el problema. Empezaron a escuchar golpes en la puerta y cada vez más fuerte, casi al punto de derribar la puerta hacia el hogar. Él sale preocupado por sus visitas a ver qué es lo que pasaba. Y la gente del barrio le dice, es muy fuerte lo que voy a decir, hermano. Necesitamos que saques a tus visitas porque queremos violarlos. Sácalos de inmediato y si no, te vamos a matar a ti, pero vamos a cumplir nuestro propósito. Imagínense la situación de esta persona, de sentir esa presión. Él sabía los peligros que había en el barrio, sabía el peligro de recibir a esas visitas en su casa. Llegó a tal punto su desesperación que le rogaba a ellos que detuvieran su perversidad. Por favor, les ruego que no hagan eso con mi visita. Dejen de lado su perversión. Pero la insistencia de ellos fue tan grande que él tomó una decisión radical y le dijo, te ofrezco a mis hijas, que salgan mis hijas y hagan lo que tú quieras. Esta historia, hermano, que es tan fuerte, tan visual, tan gráfica, es la que está en el libro de Génesis. No la inventé yo. Está en Génesis 19, que cuando los ángeles visitaron a Lot y la gente quería violar a los ángeles en la plaza. Era tanta la perversidad de ese lugar que por eso es tan chocante cuando uno lo asocia a nuestra realidad de hoy.
Pero lo hemos visto en las doctrinas de la gracia, que hay algo que nos distingue a nosotros como seres humanos. Y en ninguna forma es para enorgullecernos. Es que cada uno de nosotros somos absolutamente depravados. Hablamos de la depravación total, que lo vimos ya. Y acá en Génesis lo ejemplifica muy claro. Si ustedes quieren verlo, en Génesis 19 está esa historia. Y el apóstol Pablo resume todo eso en Romanos 3:10 cuando dice, no hay justo, ni aún uno. Por lo tanto, cada uno de los que estamos acá somos absolutamente depravados. Y era lo mismo que se estaba viviendo en la época de Oseas, cuando él está advirtiendo a un pueblo de ese contexto, de ese nivel de depravación. A ellos era el que Oseas le estaba advirtiendo, el juicio del Señor viene. Y esa es la perversidad que él veía día a día. Por lo tanto, para poder explicar este sermón, lo voy a dividir en 4 puntos. El primero va a ser el pecado de Efraín. Y en este primer punto voy a abordar la idolatría de Israel y la desobediencia que ellos tuvieron ante Dios. El segundo punto va a ser el juicio de Dios contra Efraín. Y aquí vamos a ver cómo Dios empieza a detallar qué va a hacer con este pueblo. El tercer punto va a ser la fertilidad de Efraín se ha terminado. Y ahí vamos a ver a qué se refiere la Biblia cuando habla de Efraín y por qué hago esa relación con la fertilidad. Y el último punto van a ser reflexiones finales para nosotros que vivimos hoy en el 2023 y que estamos muy lejos de la época de Oseas. Y ahí vamos a profundizar. Entonces, en resumen, 4 puntos. El pecado de Efraín, el juicio de Dios contra Efraín, la fertilidad de Efraín se ha terminado y reflexiones finales. Entonces vamos al primer punto, el pecado de Efraín. Y ahí nos vamos a enfocar en los primeros 6 versículos. Este capítulo comienza, y lamentablemente la versión Reina Valera no es muy amigable en el capítulo 9. Tiene muchas palabras extrañas o que no estamos acostumbrados, pero vamos tratando de ir dando luz a ellas. Pero parte diciendo que ellos saltaban de gozo, igual que otros pueblos. La pregunta es ¿por qué el pueblo de Israel, viendo la depravación que tenían, ellos saltaban de gozo, estaban muy contentos? Era porque ellos habían hecho un acuerdo político con Asiria. Ellos estaban muy orgullosos de eso, porque tenían un respaldo militar ante cualquier problema que pudiera venir más adelante. Para ellos ese acuerdo militar, ese acuerdo con Asiria era tan importante que ellos decían hay que salir a celebrarlo a las calles, bailemos de gozo. Y ese era un gozo natural que ellos estaban sintiendo. El problema era que ese gozo no era centrado en el Señor, no era centrado en Dios. Y por eso Dios parte diciendo en este texto, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Por lo tanto, Dios los aterriza, le dice, todos los pueblos pueden celebrar estas alianzas, pero ustedes no, porque ustedes no están a cuentas conmigo. Su gozo no debe estar en ellos, debe estar en mí. Y aquí viene un poco la sentencia que va a hacer Dios. Ahí habla de las eras de trigo. Y a lo mejor los hermanos que tienen contexto rural o que han trabajado en el campo saben lo que son las eras de trigo. Yo no lo sabía, se los voy a explicar. Las eras apuntaban un poco como al terreno, donde se iba a preparar para trabajarlo en algo. En este caso, como hablamos de eras de trigo, era para poder trabajar el trigo, preparar la tierra que estuviera bien dispuesto para poder hacer eso. Y también para el vino, para tener las uvas, porque el texto está haciendo referencia a esas dos cosas, la era de trigo y el mosto. Cuando habla del mosto se refiere al vino. El problema que empezamos a ver acá es que
Israel estaba preocupado de preparar todo eso, pero no para Dios. Su foco era otro, era sus ídolos y cómo sus ídolos lo iban a sustentar a ellos. Porque ellos iban a preparar la tierra esperando esa asociación con los ídolos y ellos me van a ayudar a tener mi tierra impecable. Y me aseguro sustento y me aseguro que me cuiden ante la guerra. El problema es cuando nosotros ponemos la esperanza en las cosas materiales, igual como lo estaban haciendo ellos, por sobre Dios, estamos cometiendo un pecado ante el Señor, tanto nosotros como ellos. Y ese pecado llega a tal punto que se transforma en idolatría. Ellos prefirieron las falsas promesas de los asirios, porque después vamos a ver las consecuencias que pasó. Ellos prefirieron eso, que tomar las promesas que Dios les había hecho en el pacto. Dios les había prometido tierra, un lugar donde iba a fluir la leche y la miel, donde iban a tener paz y Dios iba a morar con ellos eternamente. Esas eran las promesas. Imagínense que Dios le haga esas promesas a ustedes. Pero al día siguiente ustedes dicen, sí, pero yo prefiero ir a buscarlas acá. Voy a ir al almacén con mi dinero a comprar mi sustento. Eso es lo que hicieron ellos. Dijeron, voy a aliarme con mi vecino y ellos me van a proveer, no Dios. Por lo tanto, yo prepararé mi tierra, prepararé todo dispuesto para preparar yo mi sustento, para yo cuidarme de la guerra con mi vecino. Y ahí les pregunto, si ustedes se sienten un poco identificados con la actitud de Israel, de querer ellos asegurar su futuro versus lo que Dios les había prometido. A mí me pasa, hermano, y esto por lo general nos pasa porque nosotros queremos tener el control de todas las cosas, que nada se escape de nuestras manos. Yo tengo que saber qué va a pasar hoy día, qué va a pasar mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Tengo que tener todo muy claro, muy estructurado. Voy a ir acá, voy a ir allá, tengo este dinero, lo voy a gastar aquí, lo voy a gastar allá, voy a pagar esta deuda acá, voy a pagar acá. Todo bajo mi control. Eso es lo que quería Israel. Dios le da una promesa mucho mayor, pero ellos decían, yo quiero algo concreto. Yo quiero palparlo con mi mano. Lo que Dios está prometiendo, no sé cuántos años más vendrá. Yo lo quiero ahora. Ahora quiero mi seguridad. Eso, hermanos, es un muy mal negocio. Por eso es importante que vamos reflexionando respecto a esto. El texto sigue diciendo, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo, ese pan no entrará en la casa de Jehová. Por lo tanto, imagínense este pueblo que vagó 40 años en el desierto, después de haber estado en una esclavitud en Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto decían a Moisés, queremos volver, porque allá teníamos carne, allá podíamos comer, estábamos tranquilos, y acá tú nos vas a matar de hambre. El pueblo apenas salió de la esclavitud, quería volver de inmediato. Así somos nosotros. Y eso es lo que estamos viendo acá. Dios le está advirtiendo al pueblo, ustedes van a volver a Egipto. Y eso significa van a volver a ser esclavos. No literalmente que van a ir a la tierra de Egipto, pero sí que van a sufrir la esclavitud tal cual lo habían vivido allá. Y ese lugar iba a ser Asiria. Y en ese lugar todo lo que ellos estaban acostumbrados a hacer se les iba a prohibir. Por eso esa comida que ellos iban a poder tener iba a ser inmunda. Inmunda delante del Señor. Nada iba a ser de provecho. Todo iba a ser de conflicto para ellos.
La pregunta es entonces, si yo ya no voy a poder ofrecer más cosas a Dios, no voy a poder deleitarme en la ofrenda que le doy a Él, ¿cómo entonces podré adorar al Señor? Y eso es lo que pregunta Oseas. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? Y en el día de la fiesta de Jehová, ¿qué van a hacer? ¿Qué creen que hizo el pueblo? ¿Se arrodilló ante el Señor y pidió clamor para poder celebrar esa fiesta gozoso, como nosotros podemos estar hoy en día acá? Ellos corrieron de inmediato, pero no hacia el Señor. Ellos corrieron hacia sus amantes, porque vieron que Dios le estaba diciendo, te voy a quitar todo. Y ellos dijeron, está bien, yo tengo seguridad porque allá tengo mi Agar, donde preparé todo. Y allá está mi amante esperando por mí. Es fuerte como empezamos a ver la actitud de Israel y cómo muchas veces nosotros actuamos de la misma forma en distintas situaciones. Cuando habla de Egipto los recogerá y Memphis los enterrará, es porque efectivamente ellos iban a estar en la esclavitud como en Egipto, y Memphis era el lugar donde todos los egipcios iban a dejar a sus muertos. Era un lugar lleno de cadáveres. Y ahí Dios le está diciendo a Israel, Memphis los enterrará. Y continúan en lo último de ese versículo, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espinos crecerán sus moradas. Esto apunta a que todo lo que tenía Israel iba a quedar abandonado, porque iba a venir a Siria, iba a venir alguien más y les iba a quitar todo. Por lo tanto, las plantas iban a empezar a crecer dentro de sus hogares. Y eso es lo que dice el texto, la ortiga va a conquistar lo deseable y el espino crecerá en sus moradas. Ellos ya no van a poder volver. Ese lugar va a desaparecer por completo. Israel abusó de lo que Dios les había provisto y fue tanto que ahora ellos iban a tener que pagar las consecuencias de esto. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de este primer punto? Muchas veces nosotros, todos nosotros, somos iguales a Israel. Queremos entregar nuestros frutos a los extraños. Incluso muchas veces hacemos lo mismo con nuestro dinero. Se puede dar la oportunidad de poder compartir nuestro dinero de distintas formas, pero muchas veces la iglesia se da esa oportunidad. Voy a poner el ejemplo de nuestros hermanos que están remodelando su hogar. Se nos dio la opción de ayudar. ¿Qué hicimos con nuestro dinero? Es una opción. ¿Nosotros consideramos realmente esa opción como válida para nuestro presupuesto? ¿Consideramos que ayudar a un hermano es algo necesario y por amor hacia ellos? ¿O de repente privilegiamos ayudar a otros que ni siquiera están en nuestra iglesia? Hace pocos días atrás tuvimos la Teletón y vimos el revuelo que sabemos que ejerce año tras año, y yo no quiero decir que la Teletón sea mala en ningún caso, sino que el corazón nuestro, al ver y ayudar a esas instancias y no ayudar a los hermanos, debería hacer algún ruido en nuestra cabeza. Y así como la Teletón pueden haber muchas cosas donde nosotros podemos ir y con un buen corazón ir a ayudar. E insisto, no está mal. Pero si yo olvido a mis hermanos que están viviendo necesidad, que están con problema económico, que no tienen para comer, eso tiene que hacernos ruido. Pero eso no es todo lo que podemos hacer con nuestro dinero. Obviamente, ese es el lado bonito de la solidaridad del creyente. Pero ¿qué pasa con nuestro dinero en general? ¿Para qué lo usamos? Para nuestro propio deleite. Y hay muchos matrimonios, por lo general, tienen conflictos. Incluso los que no están casados también pueden tener conflictos propios.
porque saben que tienen que satisfacer las necesidades de su hogar, pero a la hora de querer deleitarse en algo, no lo cuestionan. Van y gastan. Y si hay que endeudarse, bueno, cerraré los ojos y el próximo mes los abriré. Esa es nuestra actitud general cuando buscamos nuestro deleite. Pero a la hora que un hermano necesita ayuda, no tengo, hermano. Pero salgo y voy a satisfacer mi deleite. Y me enorgullezco, y me tomo fotos, las subo a las redes sociales, porque estoy orgulloso de mi deleite. Pero a la hora de ayudar a un hermano, no es el mismo gozo. Todo lo que esté por sobre Dios, hermano, se vuelve un ídolo. Y eso es lo que estaba viviendo Israel. Estaba engañando a Dios una y otra vez con sus ídolos. Y nosotros siempre decimos, qué terrible Israel. ¿Cómo si Dios lo sacó con tan grandes señales? Y caen otra vez. Y Dios nuevamente lo restaura. Y caen otra vez. ¿Cómo Israel es tan porfiado? Y ahí les pregunto, hermano, ¿no serán ustedes Israel? ¿No seré yo Israel? Porque constantemente caemos en nuestros ídolos, día tras día. Y el que no tenga un ídolo está mintiendo y ese es su ídolo. Todos los días nuestros ídolos nos roban la atención. Y eso es lo que pasaba con Israel. Sus ídolos lo tenían tan engañado que ellos no podían ver más allá de las promesas que Dios les estaba dando. ¿Y eso nos pasa a nosotros? ¿Cuántas cosas Dios nos promete? Dios nos ofrece dentro de la comunión, pero nuestros ojos y nuestra mente está con nuestros ídolos. Les pido que cada uno de ustedes en esta hora pueda reflexionar solo sobre un pecado en su vida, solo uno. No me lo digan, solo ténganlo acá en su cabeza, busquen uno. Si ya lo tienen en su mente, piensen lo siguiente. ¿Les darían ganas en esta hora de pararse y salir a celebrar ese pecado y bailar gozoso por la experiencia que están viviendo con ese pecado? Suena ridículo, ¿cierto? Gracias a Dios no se paró ningún hermano a celebrar allá atrás. Pero este ejemplo que suena tan ridículo, ¿cómo alguien se va a parar a celebrar un pecado si estamos acá en la iglesia? El foco no es ese. Eso es lo que hizo Israel. Estaba tan gozoso de haber fornicado con el ídolo que bailaba de gozo en la ciudad. Y Dios veía el pecado que ellos habían hecho. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiere decir Dios? Es que no debemos alegrarnos con nuestro pecado. Muchas veces hacemos caricaturas del pecado que son cosas terribles, no sabemos por qué, es tan complejo y difícil. Pero cuando pecamos, hermanos, no lo pensamos de esa forma. Nos gozamos con nuestro pecado. Y eso es lo que hizo Israel, bailar de gozo. Y usted cada vez que peca es porque algo lo está tentando. Y dice, quiero tener eso. Y póngale el nombre del pecado que tiene en su cabeza. Quiero tenerlo. Y cuando lo obtiene se goza. Pero después viene el Señor y nos llama a cuenta. ¿Y qué hacemos? Israel no escuchaba al Señor. Israel se burlaba de sus profetas. Israel se burlaba de la palabra del Señor. Y por eso se gozaba en su pecado. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, gozándonos en eso? La tierra que Israel estaba preparando estaba lista para trabajar con el único objetivo de que pudiera dar mucho fruto. El problema es que esa tierra se secó y no dio fruto. Dios había sentenciado el castigo y secó la raíz de ese árbol. Y aquí, hermanos, cada uno de nosotros podemos pensar, yo estoy dando fruto en mi vida.
Yo estoy contento delante del Señor porque he visto avance en mi vida. He visto frutos para Él, para su gloria. Israel también dio frutos. Y el Señor decía que se gozaba al verlo, como uva en el desierto. Yo les pregunto, hermano, ¿qué va a pasar si el Señor decide que en realidad nuestros frutos no son de Él? Y son frutos de nuestro ego. Y un día ese árbol, que somos nosotros, se secará. Y la Biblia es clara, y después vamos a reforzar un poco el punto. ¿Qué va a pasar con los árboles que se secan y no dan fruto? Cuestionémonos. ¿El fruto que estamos dando en nuestra vida es fruto que es para la gloria del Señor? ¿O es fruto que nace de mí por mi esfuerzo y mi orgullo? Imagínense, hermanos, que hoy el Señor hablara a cada uno de ustedes y les dijera: desde hoy ya no pueden participar más los días domingos en la iglesia, se los prohíbo. Ya no podrán comer más la Santa Cena en la iglesia. Ya no podrán participar más en la oración. No podrán leer más la Biblia. No podrán participar en ninguna reunión con sus hermanos. No podrán buscar más ayuda en consejería. No podrán buscar en internet, ni escuchar prédicas en internet, ni aprender en internet. Y ya no van a poder leer ningún libro relacionado con Dios. Si nos ponemos en ese contexto, sabemos que Dios no lo va a hacer, pero si nos ponemos en ese contexto, recién nos daríamos cuenta de todos los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Todo lo que yo les dije son dones que Dios le ha dado a la iglesia. Y muchas veces nosotros no los tomamos en cuenta. No lo vemos como algo bonito poder tener la Biblia y leerla todos los días. Pero si me quitaran la Biblia, ¿cuánto anhelaría poder leer la palabra del Señor? Si nos prohibieran orar, ¿cuánto sufriríamos, hermanos? Pero ahora no aprovechamos la oportunidad de orar en todo momento. El participar en la cena del Señor en comunión los unos con los otros y gozarnos en la esperanza de que Cristo volverá. Pero ahora no lo aprovechamos. Y así, cada uno de los ejemplos que di nos ayudan a ver cómo, así como Israel, Dios le dio muchos dones y ellos prefirieron irse con sus amantes. ¿Cuántos dones Dios le ha dado a la iglesia? Y a usted, ¿cuántos dones le ha dado Dios en su vida? Pero usted y yo preferimos ir con los ídolos, no aprovechar nuestro tiempo en los dones que el Señor ha dado. Como conclusión de este punto, Israel ha perdido las promesas del pacto porque prefirió las promesas de su amante y ha roto el pacto con Dios. Por lo tanto, el destino de ellos será sin la bendición de Dios. Y de eso se trata el punto 2, que comenzamos ahora. El juicio de Dios contra Efraín. Una vez conocí a un niño, y no es mi hijo, lo aclaro al tiro. Puede tener algún paralelo en la historia, pero no es mi hijo, que era muy inquieto. Y este niño era tan inquieto, y muchos se van a poner en el lugar de la historia, que corría todo el día, para allá, para acá, para allá, para acá, como esos niños que uno ve que no saben dónde se apagan las pilas, no se le terminan nunca, y corre, y corre, y corre, y corre, y corre. Y aclaro, no es ningún niño en la iglesia tampoco, para que no se sientan identificados con la historia. Este niño corría todo el día, y el problema era que en el lugar donde estaba la familia de él, estaba lleno de desorden en el suelo. Había escobillones, juguetes, etc. Y el papá, los papás siempre ven más allá que los niños, dijo: mi hijo se va a caer acá. Lo llama al hijo y le dice: hijo, cuidado, está lleno de objetos acá, te puedes caer, no corras más. El niño, como todo niño, le dijo: no me voy a caer, y se fue corriendo, ¡pum! Y no obedeció a su papá. Y el niño seguía y se tropezó,
pero no se cayó. Y el papá lo miró y el niño siguió. Papá estaba preocupado, se acerca nuevamente, abraza al niño y le dice, hijo, te vas a caer, cuidado, te vas a hacer daño. Y el niño nuevamente no escucha al papá y corre otra vez. Y todos nosotros ya sabemos el desenlace de esta historia. El niño se tropieza con el escobillón, se cae al suelo y en el suelo había algo filoso y le rompe un poco la cabeza. El niño obviamente llora. Se lo llevan a urgencia y gracias a Dios solo le pusieron puntos. No fue nada más grave que eso. Pero al pasar los días, este niño seguía haciendo lo mismo. Corriendo en el desorden y el papá seguía preocupado de su hijo. Esto nos ayuda, hermano, a ver lo que pasaba con nosotros y que pasó con Israel. Nosotros somos esos niños, inquietos, atrevidos. Y nuestro Padre, que ve más allá de lo que nosotros vemos en nuestro metro cuadrado, nos llama y nos dice, hijo, cuidado, hay mucho peligro, te vas a caer. ¿Y cuál fue la actitud de Israel? ¿Y cuál es nuestra actitud hoy en día? Aunque no lo creamos, hermano, nos burlamos de Dios. Porque Él nos dice, cuidado, hijo, y nosotros no lo escuchamos y seguimos corriendo en el afán de esta vida. El ritmo que tenemos en el día a día es tan rápido, tantas cosas por hacer, nuestra agenda es tan colapsada y no escuchamos al Señor. Ahí es donde vamos a entrar ahora y el versículo 7 dice, esto es la Nueva Traducción Viviente, ha llegado la hora del castigo de Israel. Ha llegado el día del pago merecido. Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de tu gran pecado y hostilidad, dices, los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. La hora llegó. En Oseas veníamos advirtiendo muchas veces que se arrepintieran. El problema es que ahora la hora llegó. Ya no había más tiempo para que ellos pudieran arrepentirse. Pero ellos todavía no dimensionaban la gravedad de su pecado. Incluso ellos mismos decían de sus profetas que ellos estaban locos. Y respecto a los hombres que Dios había bendecido para alguna tarea en particular, ellos decían, estos hombres inspirados son necios. Ellos decían eso mismo acerca de lo que Dios había dado. Y los profetas eran la voz de Dios que hablaba al pueblo, como lo fue Moisés, Elías, Eliseo, Daniel y ahora Oseas, que nos está hablando en esta enseñanza. Todos ellos fueron tratados por Israel como locos, personas que no eran dignas de tener en consideración. Y además, imagínense el contexto hoy en día, nosotros dijéramos, los pastores son todos necios y los diáconos están locos. Esa es la figura que nos están dando. Es por esta razón que Israel hacía oídos sordos a todo lo que Dios les advertía. A pesar de que Dios los vigilaba y decía que Efraín era una atalaya, ellos no hacían caso al Señor y tendían trampas y trataban mal a los escogidos del Señor. Incluso dentro del contexto de iglesia, como lo vemos hoy en día, en el tiempo de ellos, en su lugar de adoración, ellos trataban mal a los que servían al Señor. ¿Cómo es nuestro trato hacia los hermanos que el Señor ha puesto para el servicio de su iglesia? ¿No estaremos cayendo muchas veces, igual como lo hizo Israel? No sé si ustedes conocen realmente a todos los hermanos que sirven en la iglesia. Ellos no lo hacen para ser vistos, obviamente, lo hacen para el Señor. Pero es relevante ver cómo es nuestro trato hacia ellos. No solo a los que se paran acá adelante,
a todos los que servimos en la iglesia. ¿No estaremos cayendo en la misma trampa de decir que somos locos? El versículo 9 recalca que Israel había llegado a lo más bajo en su corrupción. Y Dios iba a tomar medidas respecto a esto. Y acá menciona algo interesante. Dice, como en los días de Gaaba, era la corrupción de Israel. Yo creo que no se acuerdan de esa historia. Esa historia está en Jueces 19. Y se los dejo de tarea para su casa, porque es bien larga la historia. Pero en resumen, esa historia es casi un calco de lo que le leí de Génesis 19. Solo que aquí no era un ángel, sino que era un ser humano que fue a la casa de una persona, y acá el desenlace fue terrible. Hubo la misma oferta, le ofreció a sus concubinas, a su hija, y el pueblo la tomó, y disculpen, lamentablemente voy a ser muy gráfico, pero eso es lo que está en el texto bíblico, y ellos la violaron toda la noche, hasta tal punto que la mataron. Eso es terrible, hermano. ¿Por qué lo digo? Porque es terrible, y es eso lo que el Señor está diciendo acá, que Israel estaba haciendo como en esos días. Estaba recordando, ojo, esto pasó hace un tiempo atrás. Y es terrible que maten a una persona de esa forma, pero hoy están siendo iguales. Hoy Israel está siendo igual con su forma de actuar. Si usted no encuentra terrible eso, hermano, después vamos a conversar un poco más profundo respecto a esto. Pero es terrible ver cómo la perversidad humana puede llegar a esos extremos. ¿Y por qué el Señor se lo recuerda? Porque la hora del castigo ha llegado. El versículo 10 termina mostrando lo que fue para Dios Israel. Israel era hermoso, era un fruto preciado, era la uva del desierto, era la fruta temprana de la higuera. Dios veía y se deleitaba en Israel. Pero ellos se desviaron y empezaron a seguir a otros dioses. Se entregaron a sus ídolos y finalmente Israel ya no era agradable a la vista del Señor. Israel se hizo abominable para él. Jesús dijo lo siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Cuando vemos que Oseas encara a Israel, y podemos decir que es fuerte lo que Oseas le está diciendo, Jesús le dice lo mismo a Israel unos años después. Y no se los dice, Israel, vengan, conversemos un poquito, miren, entiendan por favor, están haciendo algo grave. Serpiente, generación de víboras. El Señor estaba preocupado, pero ya era tanto el pecado de Israel que tenía que llamarlos de alguna forma.
a que reaccionaran. Israel estaba a punto de vivir este juicio y la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso está en Hebreos 10:31. Hermanos, ¿cómo aplicamos este segundo punto? Teniendo claro que el juicio está pronto a llegar. Y en ese juicio, todos nuestros pecados van a ser expuestos. Hablaba la otra vez con una hermana que decía, me da vergüenza eso, que se pueda exponer mis pecados. Yo creo que a todos nos daría vergüenza que vean lo depravado que somos. Hay un tratado que con mi esposa le decimos el Tratado de Don Bueno, que cuenta la historia y muestra el Evangelio en él, donde a él se le pone la situación, como se considera tan bueno, ¿qué pasaría si le instalan un chip o una tarjeta electrónica en su cabeza y proyectaran a su familia y a sus seres queridos todo lo que él vivió en una semana? No toda la vida, imaginen, solo una semana. Cuán vergonzoso y cuán humillante sería. ¿Cuál sería el resultado para ustedes? Si solo la semana que pasó la pudiéramos exponer acá. Ese día los libros serán abiertos y todos nuestros pecados serán expuestos. Y el problema no es que sea expuesto acá en la iglesia. El problema es que nuestros pecados son expuestos al Señor, al Creador de la vida. Y no quiero que se sientan mal, pero ustedes al lado del Señor no son nada. Si yo me siento mal porque se proyecten mis pensamientos ante ustedes, imagínense ante el Creador del universo. Porque ante Él vamos a rendir cuentas. ¿Están preparados, hermanos, para ese día? ¿Hoy están a cuentas con el Señor? ¿O van a hacer lo mismo de Israel y se van a burlar de los que llevaban el mensaje de Dios y los van a tratar de locos? ¿O se van a burlar de mí porque les vengo a hablar sobre el juicio del Señor? ¿Qué van a hacer? Muchas veces nosotros nos enfrentamos a nuestros pecados y alguien viene y quiere ayudarnos y nosotros cerramos la puerta. No quiero que el hermano me ayude, no quiero que el hermano sepa mi pecado y cerramos la puerta. O muchas veces lo hacemos al revés. No queremos ir y ofrecer nuestra ayuda ante un pecado evidente de un hermano. El día del juicio viene, hermano, y hay que estar a cuentas con el Señor. El Señor dijo, si tu ojo te hace pecar, córtalo. No lo decía literalmente, pero el sentido es ese. Si hay algo que te afecte tanto, córtalo de una vez en tu vida. Apoyémonos, hermanos, los unos con los otros en nuestros pecados. Necesitamos ayuda. Si usted se cree tan fuerte que yo voy a vencer mi pecado solo, está igual que Israel. Y se le va a olvidar lo de Dios y no va a leer más la Biblia y no va a orar. Y va a buscar ir a fornicar con sus ídolos. Si buscamos la ayuda del Señor, en los hermanos que el Señor nos ha dado, si usted lo piensa, todo lo que estamos acá es porque el Señor, antes de la fundación del mundo, lo decretó de esa manera. Por lo tanto, actuemos para su gloria. Recuerden, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero qué tan lejos, hermano, estamos de la realidad que vimos de Gaaba. Qué perversidad. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Obviamente esa historia era mucho más terrible que lo que Jesús estaba advirtiendo. Pero el problema es que eso que Jesús está advirtiendo
cada vez es una realidad más latente dentro de la iglesia. ¿Cuántos matrimonios dentro de la iglesia, y no me refiero solo a esta, a la iglesia en general, se han roto por culpa de terceros? ¿Cuántos matrimonios hoy están rotos por culpa del adulterio físico? ¿Y cuántos más podrían romperse por el adulterio espiritual del corazón? Tal como les decía al principio, hermanos, todos nosotros somos absolutamente depravados. Y ninguno de nosotros, si el Señor viene ahora, podríamos salvarnos por nuestra propia cuenta. ¿Qué haremos entonces si no podemos hacer nada por nosotros? El punto 3 va a analizar un poco de detalle de esa sentencia que viene a la puerta. Hoy en día el movimiento LGBTQ+, y no sé si me faltarán más letras, está muy fuerte. ¿Y por qué hablo de ello? Porque estamos hablando de los actos depravados que vimos en la Escritura. Y hay mucha gente, psicólogos, etcétera, que se imaginan un mundo donde este grupo prevalezca, donde la tendencia sea lo LGBTQ+. ¿Qué pasaría en esa sociedad? Es una pregunta lógica que deberíamos plantearnos nosotros también. El gran problema va a ser que esa comunidad va a empezar a envejecer. Y no es que sea un problema envejecer. El problema es que van a envejecer, pero no van a haber niños. No van a haber más nacimientos. Y va a llegar el punto que esa gente que empieza a envejecer se va a morir. Y a lo mejor no por la edad, se van a morir de alguna enfermedad cotidiana o alguna enfermedad como el SIDA. ¿Y quién va a venir después? Se terminaría todo. En estos últimos versículos del libro de Oseas, el relato no se enfoca en los LGBTQ, pero sí se enfoca en las consecuencias que vivirían ellos. El no tener más descendencia. La palabra Efraín se deriva de la palabra fertilidad. Y eso era como Dios le daba un nombre a Israel. En Génesis 41 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esa era la promesa para Israel, ser como Efraín, un pueblo muy fértil, lleno de personas, como se le prometió a Abraham, como la arena del mar será la descendencia o como las estrellas del cielo. Esa era la gloria que ellos tenían, recordando la predicación de la semana pasada, donde definíamos gloria en el Antiguo Testamento como el peso de lo que yo podía jactarme de algo. Por lo tanto, Israel o Efraín podían jactarse de eso y decir, mi gloria es tener mucha fertilidad. El problema es que Dios les dice que esa gloria se va a ir volando como un ave. Ya no va a existir más, se va a ir lejos. Ya no va a haber más fertilidad en Israel. Los embarazos se terminaron. Las concepciones, no más nacimientos. La gloria que ellos tenían y eran orgullosos se fue en un segundo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y si ellos no van a tener más hijos, no más embarazo, y si por alguna extraña razón extraordinaria naciera uno, el versículo 12 dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Y en el 14 dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Acá mucha gente ha entrado en conflicto con Oseas, porque dicen, pero ¿cómo Oseas está deseando ese mal hacia las personas? Pero no es Oseas el que está diciendo eso. Es Dios, por medio del Espíritu Santo, que está diciendo que se haga tu voluntad, Dios, que no den más a luz, que sus hijos mueran,
que los pechos de las mamás se sequen y no den más leche, porque este pueblo se va a terminar. Y esto es muy fuerte, hermano. Por eso les decía al principio que estuvieran orando por mí. Todas las palabras que hemos ido viendo son tan fuertes, pero la realidad es que son suaves al lado del juicio que viene. Todo lo que se está planteando hacia Israel en esa época es muy suave al lado de lo que viene en el castigo eterno del infierno. Mientras Israel observaba la ley, fue similar a Tiro, dice la palabra. Eran prósperos, eran seguros. Pero Israel ya estaba destinado a la muerte. El versículo 15 dice: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Y acá vemos cómo Dios bendijo tanto a Israel, pero en este mismo lugar donde los bendijo iba a venir el juicio y le expone toda su maldad. Efraín fue herido de forma grave. La raíz de Israel se secó. Y si se seca la raíz de un árbol, ya no da más frutos. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mateo 21, 19, eso lo dijo el Señor. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios les mostró misericordia y juicio. Juicio porque en el desierto todos los que salieron de Egipto murieron. Misericordia porque todos los hijos de ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Pero en este texto no vemos eso. Vemos solo juicio, porque ya no van a haber más hijos. Nadie se va a salvar de este juicio. Termina el capítulo 9 de Oseas diciendo: mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes entre las naciones. La sentencia, hermanos, ya está clara, definitiva, y el profeta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les dice que por sus malos deseos Dios los ha desechado. Por lo tanto, ellos van a andar errantes, igual como lo anduvieron antes, y eso se tradujo en que los asirios, con quienes hicieron un trato, ellos mismos lo iban a invadir. ¿Cómo aplicamos este tercer punto? Nos dejamos llevar, hermanos, por la gloria de este mundo. Así como Israel era orgulloso de su gloria, de ser fértil, nosotros muchas veces nuestra gloria no es la gloria del Señor. Nuestra gloria, como bien lo vimos la semana pasada, siempre buscamos nuestra gloria. Pero el Señor busca su gloria, que su iglesia busque la gloria del Señor. Y ahí el cuestionamiento para cada uno de nosotros es: ¿estamos buscando esa gloria del Señor? Porque si no es así, les aseguro que su raíz se va a secar. Y los frutos que usted piensa que está dando para la iglesia, para su vida, para su matrimonio, para su trabajo, todos se van a caer. Y no van a nacer más, porque su fruto se va a secar. Hermanos, el juicio viene. El Señor viene. Y a los incrédulos, cuando uno les predica el evangelio, no les gusta que uno le hable del juicio. No les gusta que uno le hable acerca del infierno, porque saben que ahí van a ir. No quieren escucharlo. El problema es que dentro de la iglesia a muchos tampoco les gusta que se hable del juicio, que se hable del infierno, siendo el mismo Jesús que habló más del infierno que del amor. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para librarnos de este juicio terrible? Y vuelvo a leer: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos al último punto. ¿Qué reflexionamos, hermanos?
Y lo invito a que abra la Biblia conmigo. Vamos a ver lo que dijo el último profeta. Después de Oseas vinieron muchos, pero vino un último y quiero que leamos. Mateo 3, del 7 al 12. El último profeta del Antiguo Pacto fue Juan el Bautista y este texto dice así: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Las palabras de Juan el Bautista son muy similares a las que estamos viendo Oseas, pero muchos años después. Y eso no es todo. Leamos en Juan 1:29. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oseas, el último profeta del Antiguo Pacto, Juan, el último profeta del Antiguo Pacto, al igual que Oseas, vieron que Israel estaba perdido, absolutamente. Pero Juan dice que viene uno, que él no es digno de atarle el zapato. Y cuando lo ve de lejos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que vino a cumplir ese pacto, donde Israel prefirió ir a fornicar, engañar a su Dios. Pero venía uno que era digno. Venía uno que era el Cordero de Dios. Y él iba a dar su vida por todos. Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ahí está la solución, hermano. Es Dios mismo el que vino y se humilló ante el pueblo que lo engañó. Él se humilla y se hace hombre para que podamos enaltecerlo. Todos nosotros merecemos estar de rodillas delante de Él, porque Él merece toda la gloria. Él se humilló por nosotros y Él cumple lo que no se podía hacer. Por lo tanto, Israel, que el juicio viene y no hay nada que hacer, aún hay esperanza en Cristo. Si usted ve que tiene algún pecado que no lo deja dormir en la noche, aún hay esperanza en Cristo. Pero arrepiéntase hoy, porque no sabemos si el Señor puede venir en la noche o puede venir ahora. Es ahora el momento que el Señor lo está llamando. El juicio viene, la sentencia está lista, pero el Señor es el que viene y da la vida por todos nosotros. Él es el que nos va a mirar después y nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El capítulo 21 de Apocalipsis dice: y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, y esta invitación es para todos nosotros, hermanos, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El llamado, hermanos, que dejemos de lado todos esos pecados que hemos visto. Ya no seamos mentirosos, no seamos adúlteros, no seamos homicidas ni fornicarios, y que vengamos al Dios de gloria y nos arrepintamos de nuestros pecados. Y cuando decimos que nos arrepentimos de nuestros pecados, no es para seguir después al otro día lo mismo, es para cambiar absolutamente el camino. Eso demanda el Señor de nosotros, que nos arrepintamos y tengamos fe en Él. Creamos en Cristo, hermano. Pidamos ser llenos del Espíritu Santo para que la luz de Cristo resplandezca en la vida de cada uno de nosotros. Y las demás personas que anden en la calle digan: mira, ¿por qué Él está brillando? Y puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Porque Él va a enjugar y limpiar todas nuestras lágrimas. Ya no tendremos muerte, hermano. No tendremos dolor. Cristo hará nueva todas las cosas. Que Dios nos bendiga, amado hermano. Que el Señor los acompañe. Vamos a orar.